Hoy se dieron a conocer los resultados del proceso de postulación a las universidades tras la rendición de la PSU, que estuvo marcada, recordemos, por disturbios y manifestaciones. Se determinó que un 79% de los postulantes quedó en las instituciones adscritas al sistema de admisión del DEMRE. De ellos, el 55% son mujeres. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña desde Viña del Mar el rector Aldo Valle, vicepresidente también del Consejo de Rectores. Rector, muchísimas gracias por este contacto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Un placer. A ver, primero que todo preguntarle, para comenzar esta conversación, ¿cómo evalúa lo que ha sido el balance de este proceso de postulación? Por supuesto, vamos a estar comentando lo que evidentemente es una situación completamente distinta a lo que se vio en años anteriores. Bueno, todos sabemos que el proceso se llevó a cabo en condiciones bastante excepcionales, y eso ha tenido ya un impacto negativo a nuestro juicio en la baja tanto en el número de postulantes a las universidades adscritas al sistema de admisión como luego en el número de seleccionados. Y eso obviamente se va a expresar, aunque de manera diferenciada, en algunas carreras y en algunas universidades, dependiendo de la demanda que esas mismas carreras tengan. Y claro, responde básicamente a que el proceso se dilató muchísimo y hubo estudiantes que no rindieron las pruebas de selección universitaria. Nosotros dijimos cuando fue pertinente el momento de informar que al 10% que tradicionalmente no rendía las pruebas, no obstante haberse inscrito para ellas, para este proceso se sumó un 8% más, y eso significa que, claro, unas 30.000 personas no dieron la prueba, que lo que sí ocurría en años normales. Rector Valle, esta cifra, este balance con respecto a ese último punto, ¿lo esperaban? ¿Está dentro de las expectativas que tenía el Consejo de Rectores? También el DEMRE, en algún minuto también hay que señalar que cuando se hablaba de la PSU había un sentimiento obviamente de preocupación con respecto a lo que sucedió, pero en la suma y resta se esperaba, por ejemplo, un ausentismo a la prueba de selección universitaria que hubiera sido mayor. ¿Están conformes con lo que ha sido este balance? Bueno, estamos conformes en el sentido de que finalmente, ¿no? A las 112.000 vacantes ofrecidas, más los 28.000 sobrecupo que consideran las universidades para el caso de movilidad una vez que se adjudica una selección, bueno, hay ya 116.000 estudiantes seleccionados. En consecuencia, el proceso va a culminar de acuerdo a estándares que obviamente, ¿no?, si bien no son exactamente iguales a los de años anteriores, responden fundamentalmente a las necesidades que tiene el sistema de educación superior y específicamente el acceso a las universidades, a el ritmo y los indicadores que obviamente hacen que el proceso finalmente haya salido adelante. Ese es el juicio que nosotros tenemos como Consejo de Rectores. A pesar de todas las dificultades, no se logró finalmente impedir que este proceso se llevara a cabo. Ahora, dentro del mismo proceso de postulaciones, le hago la pregunta, rector Valle, ¿hubo dudas más de lo normal por parte de los estudiantes, pensando también en lo que fue una muy complicada rendición de la prueba de selección universitaria? ¿Pasó, no en términos de boicot o de hechos que pudieran de alguna manera hacer caer este proceso de postulación, pero sí dudas, consultas, algún temor por parte de los alumnos? Obviamente que el proceso generó más incertidumbre, más impaciencia. Sin embargo, se han tomado todas las medidas para que, en definitiva, la validez desde el punto de vista de las mediciones que llevan a cabo estas pruebas, que los desempeños, en definitiva, fuesen en general, ¿no?, correspondientes a los que ha habido durante todo este tiempo. Es decir, obviamente se advierten
la menor participación que tienen a la hora finalmente de el indicador de selección de aquellos estudiantes provenientes de la educación municipal. Todos sabemos, digamos, a qué se debe eso, a la gran presencia que tiene en la relación de inscritos, luego quienes rinden, quienes postulan y quienes quedan seleccionados en el caso de los estudiantes o postulantes provenientes de la educación particular pagada. Lo mismo se da, como también ocurre en otros años, respecto de quienes no pertenecen a la promoción del año, en este caso 2019, sino de años anteriores. Efectivamente, ya en esos casos se da también una mayor correlación entre inscritos, quienes rinden, quienes postulan y quienes quedan seleccionados. Se dio también la tendencia, digamos, que se viene dando en los últimos años. Se inscribieron más mujeres, rindieron también las pruebas más mujeres, postularon más mujeres y finalmente, ¿no?, en la selección también, en el total de seleccionados, la relación fue de 55% para mujeres y 45% para hombres, de modo que se mantuvieron de algún modo las variables que se observan en otros años. Ahora, con respecto a los cambios que se vienen, recordemos que ahora la prueba de selección universitaria pasa a manos del Ministerio de Educación, sigue en el próximo tiempo a mano del DEMRE, la Universidad de Chile, pero es el Ministerio de Educación que ya en las próximas semanas estaría entregando, rector, una hoja de ruta con respecto a cambios a la PSU o el instrumento de medición en este caso y también las vías de acceso. Desde su visión, la visión del CRUCH, por supuesto, ¿cuáles cree usted que son los puntos clave, los aspectos que deberían considerarse desde el Mineduc para eventuales cambios? Bueno, nosotros creemos que en las pruebas obligatorias, es decir, en las pruebas de matemática y en la prueba de lenguaje, deben haber intervenciones, ojalá, ¿no?, con la mayor prontitud, es decir, durante este año debieran comunicarse esos cambios, debieran determinarse esos cambios, aunque todos ellos debieran tener luego una aplicación gradual, porque tampoco a los estudiantes que hoy día están en cuarto medio o que están en tercero medio se les pueden finalmente cambiar los instrumentos si ello ha de producir algún cambio en las reglas de juego, porque los estudiantes de cuarto medio ya se están preparando, lo mismo que los de tercero. Y claro, en el caso de matemáticas, el Consejo de Rectores ha acordado que debiera avanzarse y comprometerse una diferenciación entre una prueba o un ítem de conocimientos básicos, ¿no?, de talentos y aptitudes en el razonamiento lógico matemático que permita, digamos, contar con una prueba básica general y luego con una prueba de conocimientos más avanzados o específicos, de modo que no se produzca la segregación que finalmente se expresa en esta prueba debido a las asimetrías de calidad y cobertura que tiene el sistema escolar. Y luego también en la prueba del lenguaje nosotros creemos que se debe avanzar en lograr, ¿no?, que sea más representativo de lo que efectivamente el currículum implementado, ¿no?, permite. Porque lamentablemente en nuestro país todavía a un segmento del sistema escolar no logra implementar en los 4 años de enseñanza media no más que en algunos casos el 25% del currículum que luego se considera, rector, en las pruebas de selección universitaria. Sí, me quedo con un punto que usted mencionaba, sí, rector Valle, la gradualidad. ¿Cuánto cree usted que debería ser esa gradualidad, entendiéndola como transición de un instrumento, una herramienta como es la PSU, hacia una nueva? ¿Cuánto debería ser ese tiempo? Y también la pregunta, evidentemente, porque en esa transición podríamos encontrarnos que hacia la rendición de esta nueva prueba o prueba intermedia o de transición podrían generarse también críticas desde algunos sectores y los problemas que hicieron que se tuviera que rendir en algunos casos hasta por tercera vez. Bueno, yo creo que debiera desde luego considerarse la gradualidad indispensable para que ningún estudiante
considere que estos cambios van a representar para ellos, para quienes hoy día están en cuarto medio o están en tercero medio, una desventaja, ¿no? Porque les tendría que hacer responder probablemente a criterios evaluativos, a instrumentos de medición para los cuales no fueron preparados durante la enseñanza media. Y entonces a mí me parece que ese es el tiempo. No estoy en condiciones de determinar si eso ha de ser un año, 2 años. Eso ya es competencia de quienes precisamente tendrán que comunicar estos cambios, desde luego acordarlos, y eso es el Comité de Acceso para las Universidades y desde luego el subsecretario de Educación Superior, y por lo mismo, por tratarse de una materia tan sensible, lo más importante, creo yo, no es adelantar aproximaciones que finalmente pueden ser puramente especulativas. El ministro se ha comprometido a que lo antes posible, ¿no?, se hagan estas comunicaciones, porque claro, los estudiantes que hoy día están en cuarto medio y que al final del año 2020 tendrán que rendir estas pruebas, requieren desde ya contar con esta información. Los minutos que nos quedan, rector Valle, lo llevo a otro tema que también generan dudas entre los estudiantes, los alumnos de la educación superior, y es la situación de este COVID-19. Aquí, por ejemplo, leo que en Madrid, para poner un ejemplo a nivel internacional, ya se suspenden todo tipo de clases. Estamos hablando de 1,5 millones de alumnos, eso no solamente colegios, pero podría también extenderse a educación superior. De alguna manera, el CRUCH también está considerando planes preventivos con respecto a esta epidemia de este nuevo coronavirus. Bueno, algunas medidas ya se están adoptando en las universidades respecto de quienes han viajado, de comisiones de servicio al extranjero, adoptando medidas muy precisas a efectos de que se dé cumplimiento a las instrucciones que ha dado el Ministerio de Salud, y obviamente que nos vamos a poner a disposición, ¿no?, de los requerimientos que pueda hacer el Ministerio de Salud, porque obviamente que las universidades, por la mayor concurrencia de personas, ¿no?, van a representar focos de mayor cuidado, si es el caso que en nuestro país se producen problemas mayores a propósito del coronavirus. Bien, rector Valle, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por esta entrevista. Hasta luego.